Para los chicos que van entrando, por favor, en el chat, no se olviden de anotarse. Muchas gracias. Recording in progress. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Qué dice, señorita? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Gracias, muy amable. Gracias, bien. Gracias a Dios, bien. Me alegro. Quería preguntarle yo mandé un par de mails a usted y al profesor Lazo por una situación mía académica y quería saber, busqué los mails en la página de la facultad, quería saber si usan algún otro mail. No, el mail, lo pasa, ¿cuándo lo has mandado? Empecé a mandarlos a principios de semestre y he mandado uno por semana más o menos. Va. A ver, entonces no me ha llegado. Espérate, bueno, ya me había fijado, voy a revisar el spam, a ver si los tengo ahí, porque sinceramente yo trato de controlarlo, no te digo diariamente, pero sí, por lo menos cada 2 días los controlo, así que me llama la atención haberte respondido. Bueno, muchas gracias, lo voy a reenviar ahora por las dudas. Dale, reenvíamelo y bueno, ahora si yo esperas que cuando termine todo esto, te lo reviso y te contesto. Buenísimo, gracias, profe. Que la pase lindo. Bueno, vamos a empezar, chicos. Y hay una cantidad. ¿Alguno habló? Bueno, vamos con lo nuestro entonces. Hoy nos toca la parte racional y vamos a analizar un fenómeno o un movimiento, un análisis cinemático en el cual se da algunos mecanismos en el que nosotros tenemos, por ejemplo, dos puntos que no están en el mismo cuerpo rígido, pero forman parte de un mecanismo, ¿sí? También se verifica este fenómeno en el traslado de un avión por el movimiento rotatorio que tiene la Tierra, en el traslado de un avión desde el hemisferio sur al hemisferio norte y viceversa. Ese fenómeno o esa situación, ese análisis cinemático, es lo que se llama la Coriolis. Ustedes habrán escuchado, posiblemente la hayan sentido, pero vamos a hacer un análisis cinemático correspondiente.
En este caso, lógicamente que necesitamos es un movimiento de traslación y rotación. Y vamos a analizarlo sobre dos puntos, que son en este caso los puntos A y el punto B. Ambos están referidos a un sistema fijo, X e Y con mayúscula, por sus vectores posición, RA y RB. A su vez, el punto A constituye el origen de un sistema que vamos a considerar que es el sistema móvil, que se traslada y que rota. Ese sistema móvil lo vamos a designar con letras minúsculas y X, ¿sí? Y a su vez, el punto B va a estar referido al punto A través del vector posición que nosotros ya habíamos planteado, el vector posición de B con respecto a ¿sí? Una velocidad relativa. Por lo cual, si nosotros planteamos la ecuación de posición, vamos a tener esto. Para obtener la posición de B, tenemos que sumar el vector A, el vector posición absoluta de A, más la relativa de B con respecto a. Bueno, esta posición se puede reemplazar, como ya habíamos visto, por el módulo y el versor correspondiente. Esto es lo que hemos visto en la primera clase. Si derivamos esta expresión, vamos a obtener la velocidad. La dificultad que podemos encontrar, dificultad matemática que podemos encontrar, es la derivada de este vector, el vector posición de B con respecto de A. Y lo que hay que hacer, la dificultad, es solamente aplicar las reglas de la ecuación correspondiente, ¿sí? Acá está hecho el análisis, está en función, o sea, reemplazamos en función del módulo y del versor, y después aplica las reglas de derivación correspondientes. La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y lo plantea o lo ordena de tal manera que vamos a considerar, teniendo en cuenta también la velocidad angular, como ustedes verán, acá tenemos la velocidad angular y la aceleración angular indicada con respecto a este sistema móvil, por lo cual, en definitiva, acá está todo el análisis matemático, considerando los versores, ¿sí? Eso, como les digo, que ustedes después lo analizan tranquilitos, son aplicar reglas de derivación y conceptos de la matemática básica, por lo cual en eso nosotros no nos vamos a tomar tiempo, ¿sí? Esta es una propiedad que tienen los versores, que podemos plantearlo de esta manera, por lo cual si nosotros reemplazamos todas estas consideraciones matemáticas en la derivada de la velocidad del vector posición relativo con respecto al tiempo, vamos a tener todo esto. Y si esto lo llevamos a la ecuación general, vamos a obtener que la velocidad absoluta del punto B va a ser la velocidad absoluta del punto A más todo este término que representaría la velocidad relativa de B con respecto a. Nada más que está desagregado haciendo todas las consideraciones matemáticas. Fíjense que aparece un término más respecto de lo que nosotros habíamos analizado anteriormente en la clase pasada, cuando vimos, ¿sí?, el movimiento plano general. Nosotros la vez pasada habíamos planteado este término, consideramos este término y consideramos este otro. Y aparece un término más. De igual manera, ¿sí?, la aceleración, si nosotros ahora derivamos esta expresión, bueno, vamos a indicar lo que es cada uno. Entonces, esto es la velocidad absoluta de B, medida con respecto al marco de referencia fijo. Acuérdense que habíamos indicado con letras mayúsculas el marco de referencia fijo. Esta es la velocidad absoluta de A, ¿sí?, que es, teniendo en cuenta el marco de referencia, porque A está ubicada sobre el marco de referencia móvil, pero medida con respecto al marco de referencia fijo. Lo habíamos referenciado todo al sistema fijo.
Ya dijimos que esto era la velocidad relativa de v con respecto a A, ¿sí? Teniendo en cuenta el marco de referencia móvil, el X y Z, la velocidad está definiendo cada uno de los términos que forman esta expresión de la velocidad, considerando que ahora yo tengo rotación y traslación de un sistema móvil con respecto a un sistema fijo. Bueno, la velocidad angular, esta era la velocidad angular del marco móvil con respecto al marco de referencia fijo, y finalmente el vector posición de v con respecto a. Que lo que ha definido es esta expresión general, donde tenemos, pues, aparece un término nuevo. Si planteamos lo mismo para la aceleración, bueno, partimos de la ecuación de velocidad, ¿sí? Derivamos cada uno de los términos correspondientes, hacemos el análisis matemático aplicando reglas de derivación, aplicando las propiedades de los versores con respecto a las derivadas, todo el análisis matemático que corresponde, que en el Gibelen o en el Billotton está bien detalladito. Yo acá les he puesto, creo que no les he puesto todos los pasos correspondientes, les he puesto los pasos principales. Pero en los dos libros que hemos recomendado como libro de referencia está detallado todo lo que es el desarrollo matemático, que en realidad no tiene mucha dificultad el desarrollo matemático, solamente son derivadas, ¿sí? Derivadas primeras. Vamos a llegar a una expresión de la aceleración, esta expresión que tenemos acá arriba, ¿sí? En la cual tenemos también varios términos que aparecen respecto a la ecuación que habíamos visto la clase pasada cuando analizamos el movimiento plano. Pero nos vamos a centrar, bueno, vamos a analizar lo que es, ¿sí? Esta es la aceleración absoluta de v, medida con respecto al marco de referencia fijo, ¿sí? O movimiento de v observado desde el marco de referencia fijo. Esta es la velocidad absoluta del sistema móvil, ¿sí? Todas están medidas o están tomando como referencia el marco de referencia fijo, por eso está esta llave, porque es la velocidad del punto A constituía el origen del sistema móvil, ¿sí? Pero nosotros ese punto A lo referenciamos a través de un vector posición con respecto al sistema fijo. Bueno, este producto es la aceleración angular, porque acuérdense que acá tenemos la derivada primera, ¿sí? La aceleración angular del marco de referencia móvil. Este otro producto es omega cuadrado, esto es, acá está trabajando con la omega mayúscula, pero este es el término que ustedes conocen como omega cuadrado por R para calcular la velocidad angular provocada por la rotación del marco de referencia móvil. Y finalmente, o sea, el término que más nos interesa es este término, que como dice acá, es el efecto, la combinación de B, ¿sí? Al moverse con respecto al sistema móvil, ¿sí? Tomando como referencia el sistema teniendo en cuenta el sistema fijo. Y acá le llaman movimiento interactuante o aceleración de Coriolis. Este término constituye la aceleración de Coriolis. Es un vector que influye en el movimiento de los sistemas, ¿sí? Fundamentalmente, como les decía, cuando nosotros estamos trabajando con algunos mecanismos, o más evidente se hace cuando un avión se traslada desde el hemisferio sur al norte o viceversa. Tenemos ese efecto que debemos contrarrestar, o sea, el avión no sale en línea recta hacia el punto de destino, sino que tiene que compensar esta aceleración de Coriolis o este efecto combinado o este movimiento interactuante.
Y vamos entonces a dedicarnos o a hacer referencia rápidamente a este sistema o a este término, que es el que nos interesa en el día de hoy. Cuando hablamos de movimiento plano, nosotros no teníamos en cuenta el efecto que origina la aceleración de que aparece. Hay la teoría actual habla de la aceleración de Coriolis. Hay algunos estudios nuevos que dicen que para que se produzca el efecto de la aceleración de Coriolis se necesita una gran distancia o estar separado a una distancia grande respecto a los sistemas, el sistema móvil respecto al sistema físico. Eso es una teoría por el momento, son estudios que se hacen, lógicamente los estudios se ajustan muchísimo más a medida que los instrumentos de medición, a medida que los sistemas de medición se van ajustando, se van modernizando, con lo cual hay algunas teorías nuevas que dicen que la aceleración de Coriolis influye cuando hay una distancia importante. Por el momento, esa teoría no está totalmente demostrada y por lo tanto el efecto de Coriolis se debe tener en cuenta, ¿sí? Para nuestro caso, y nosotros lo vamos a estudiar como tal. Profesor. Como les decía, el efecto más evidente se da cuando tenemos un móvil, podría ser en el caso de un avión, que se desplaza con una cierta velocidad desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte. Y entonces vamos a analizar, nosotros sabemos que la Tierra, ¿sí?, tiene un movimiento rotatorio alrededor de su eje, por lo cual, por la regla de la mano derecha, sabemos que el vector correspondiente va a estar en un plano perpendicular al plano de rotación. Entonces, nuestro vector de rotación va a ser este vector que está acá en rojo. Vamos a tener una velocidad y entonces vamos a analizar 3 puntos característicos, ¿sí? Fíjense que tenemos, este sería el contorno de la Tierra, nuestro móvil sale con una cierta velocidad, tenemos el movimiento que origina el giro de rotación de la Tierra, y por lo tanto, si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a obtener que la aceleración de Coriolis es un vector que está actuando en este sentido. Por lo cual, si nosotros componemos, vamos a ver que este vector va a estar influenciando sobre el movimiento que estamos generando hacia nosotros, hacia dónde queremos ir. Si analizáramos en el ecuador, ya vamos a ver un videíto, hay una experiencia que se hace en Quito, en la capital de Ecuador, ¿sí? Es una experiencia que hacen para los turistas, en donde se muestra esto que estamos hablando, ¿sí? Lo muestran, lógicamente, posiblemente no sea tan real, pero deja más o menos ver cómo es el efecto real. Bueno, si analizamos en el ecuador, ¿sí?, vamos a tener que el vector, nuestro móvil está pasando por el ecuador, por lo cual tiene una velocidad que es tangencial a la trayectoria de la Tierra, tenemos que es paralelo al vector de rotación, por lo tanto, en ese caso, la aceleración de Coriolis es nula. Y si llegamos a destino, tenemos que la velocidad del móvil es esta, la velocidad de rotación de la Tierra, y tenemos que la aceleración origina que se haya un desplazamiento. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta que existe este vector aceleración, que era el producto de 2 por la velocidad angular por la velocidad lineal. Tenemos que tener en cuenta para ir compensando, ¿sí?, el movimiento que hacen el avión para llegar desde este punto hacia el hemisferio norte. Indudablemente que eso está tenido en cuenta. En realidad, cuando el avión se desplaza desde Buenos Aires hasta Nueva York, lo que va haciendo, va tomando, no va en línea recta, sino que
van tomando líneas quebradas, van tomando puntos de referencia, ¿sí? Y van siguiendo esa trayectoria. Es para compensar justamente el efecto de la aceleración de Coriolis. Este es un efecto, como digo, este es un efecto que se tiene en cuenta, que existe, que debiera contemplarse, aunque como recién les mencioné, hay algunas teorías nuevas que dicen que se verifica realmente cuando existe cierta distancia entre el sistema móvil y el sistema fijo. Bueno, acá está otra Profesor, imagen. Sí. No sé si soy yo solo, creo que no, pero a veces aparecen uno o dos rectángulos negros que tapan parte de la presentación. No sé bien por qué. Rectángulos negros. Y es la pantalla de compartir, ¿será eso? Sí, sí, profe, a otros Sí, es también eso, nos pasa. profe. A ver, espérense, que quiero ver que si esa pantalla la puedo sacar, porque la tengo fija y quisiera que fuera móvil. A ver, para poder sacarlo. Y si no, voy a tener, ahora vamos a... Ahí se ve mejor. Se ve más chico, pero se ve. Sigue estando, profe. ¿Sigue Sí, estando está. la pantalla? Sí, profe. Sigue estando el rectángulo, pero ya no tapa la El presentación. rectángulo negro. Y yo no tengo rectángulo negro acá. No sé a cuál rectángulo negro. A ver. Creo que No, profe, cualquier a cosa nosotros nos sale en que... negro porque no nos está compartiendo esa parte de la pantalla. Es el rectángulo que tenía en la parte de arriba. Álvaro, y no te escucho. Sé que estás hablando, pero no te escucho. No, lo mismo que dijo mi compañero, que como son cosas que no nos está compartiendo, salen como rectángulos negros, pero son cosas distintas al PowerPoint. Usted las debe ver, pero no como rectángulos negros. Claro, pero yo lo único que te estoy compartiendo es el Power. Otra cosa no estoy compartiendo. A ver, bueno, vamos a sacar esto. Vamos a ver si así. Ahí se ve el rectángulo negro. No, ahora no. Y no, profe, ahora no. Ya no, ahora se ve Ahora no. perfecto. Bueno, Profe, lo que pasa es que puse la opción porque después quiero mostrarles el videito y indudablemente que eso es lo que después tendré que salir. Bueno, acá está el efecto nuevamente, la velocidad del móvil, la velocidad que tiene la Tierra, la velocidad de la Tierra y la composición de los vectores que habíamos hablado, ¿sí? Con lo cual, fíjense que la trayectoria, dependiendo si vamos del norte al sur o viceversa, ¿sí? Existe, tenemos que compensar esa trayectoria porque si no nos desvía. O sea, cuando nosotros nos dirigimos hacia el norte, si no tenemos en cuenta la aceleración de Coriolis, ¿sí? Nuestro móvil terminaría, en vez de ir hacia Nueva York, terminaríamos en Inglaterra, por ejemplo, se desviaría totalmente. Por lo cual, tenemos que compensar ese efecto. ¿Sí? Lo mismo que explicamos acá, ¿sí? El tres casos o el tres puntos característicos, está explicado acá y acá están marcados las dos posiciones, cuando nos desplazamos hacia el norte o cuando nos desplazamos del norte hacia el sur. La aceleración de Coriolis también, las teorías dicen que influye sobre el sentido de rotación de los ciclones. ¿Sí? El sentido de rotación de los ciclones y el sentido de rotación de los vientos correspondientes. Influye también, ¿sí? Hay algunas teorías que dicen que también influye en, por ejemplo, acá les he puesto la dirección en que una viña tiende a crecer alrededor de un poste vertical, ¿sí? Este efecto provoca, debemos tenerlo en cuenta para el movimiento, pero lógicamente, ¿sí? Movimientos en los cuales hay desplazamiento y rotación, ¿sí? Por ejemplo, entonces, en el hemisferio norte, los vientos que convergen en un centro de baja presión tienden a girar alrededor de él en dirección antihoraria.
Mientras que en el hemisferio sur, todos los vientos sí tienden a girar en dirección horaria. ¿Sí? Esto no es, nosotros en realidad en el hemisferio sur hay pocas zonas donde existan ciclones, se da más en el hemisferio norte, toda la parte del Caribe. Y bueno, y acá está el video. A ver, espérense que voy a compartir, a ver si ahora se ve. Aguántenme en un cachito, a ver si se escucha el sonido. Péguenme en el grito si no se escucha. Apostemos. $3. Bueno, les cuento. Primer prueba, esto se hace turísticamente para demostrar el efecto del Coriolis aquí, en la capital de Ecuador. Justo en la línea, hay una línea trazada, una línea blanca, ¿sí? Y un monolito que me indica que ahí se dividiría, ahí tendríamos el paso del Ecuador. Bueno, esta señora, con esta bacha, la coloca ahora sobre la línea, ¿sí? Y vuelca una cierta cantidad de agua y con una hojita demuestra el tema de la coriólisis. Ahí, sobre la línea del Ecuador, ¿sí? No existe giro, por lo tanto las hojitas bajan en forma vertical. Fíjense, vamos otra vez. Mira, los ojos no giran. No, es verdad. Sí. Vamos otra vez. $3. Mira, los ojos no giran. No, es verdad. Sí. Ahora vamos a la parte sur. ¿Se escucha el audio? Muy bueno, muy bueno. Sí, profe, sí, se escucha bien, profe. Bien, me alegro entonces. Bueno, ahora se cruza hacia el sur, al hemisferio sur. $3. Bueno, ahí volví a... Mira, los ojos no giran. No, es verdad. Sí. Ahora vamos a la parte sur. Muy bueno, muy bueno. Me gusta, me Estamos gusta. en Argentina. ¿Sí, filmando? Sí. ¿Listos? Ahora estamos al Ay, sur, capaz entonces- si no le dan sombra, si se puede dar un toquecito para que le dé el sol. Ahí está, gracias. Bueno, ahora estamos en la parte sur. Y vamos a ver con la hoja qué sucede. Solo a 1 metro. Horario. Solo 1 metro, como si estuviéramos en la A Argentina. más distancia de la línea ecuatorial, mucha más cantidad de agua. Qué bueno. Los movimientos reales en la naturaleza, un ciclón o un tifón. Y se van a Australia en este sentido. Bueno, ahí horario, ¿sí? En la parte sur gira el sentido horario. Se ve con la hojita cómo va descargando el agua el sentido horario. Y ahora se va a cruzar hacia la parte norte. Horario. Ahora vamos al norte. Qué bueno, ¿no? Nada. No sé. ¿Dónde está el motor ahí abajo? ¿Dónde está el truco? Let's see what happened on the equator. Please, everybody can Ahora vamos a hacer la prueba. Entonces hoy, Norte. tienen tiempo, vayan y busquen en el internet el movimiento de un huracán. Ah, al revés. Como gira al revés. Yo lo hice pero en el baño, Tiene que en el girar. botón del baño. Ahí está. Solo a 1 metro. Es increíble. ¿Sí? Entonces, Y ahí sentido antihorario, ¿sí? Bueno, eso es lo que se hace, es una experiencia que se hace. Bueno, y las nuevas teorías dicen que se necesitaría mucho mayor distancia desde la línea del Ecuador o desde el Ecuador
para que se produzca este fenómeno que muestra la señora, ¿sí? Que lo hace turísticamente, verifica lo que nosotros estamos hablando, pero lógicamente puede ser que haya que verificar y que haya que ajustar estas teorías. Por el momento, lo que les estoy planteando de las nuevas teorías son solamente teorías, son solamente estudios que se están haciendo con mejores instrumentos de medición, pero todavía todo lo que es la bibliografía habla de que este análisis cinemático hay que tenerlo en cuenta para el movimiento del móvil, teniendo en cuenta el sentido de rotación de la Tierra. Acá hay otro videito donde también se muestra el efecto del Coriolis, se sorprenden, ¿sí? Bueno, pues lo vemos y después lo comentamos. Estamos aquí con Raúl Herreros, Jessica y Liliana. Raúl es loco, para que todos los demás sepan, parece que lo vamos a subir a YouTube. Por favor, echa a andar esto, Jessica, que yo no entiendo. Alguien que me explique por qué esta cosa funciona al revés. Según yo, eso debería ser para el otro lado. Bueno, y esto también se verificaría si ustedes se ponen en una calecita, ¿sí? Que ustedes se coloquen en la periferia y una persona esté en el centro y tire la pelota. Cuando esto está girando, cuando esto está rotando, ustedes van a ver que la pelota no les llega directamente a ustedes, sino que se produce una desviación, por lo cual el que tira la pelota tiene que compensar esa desviación. Ahí también se pone en evidencia el efecto de Coriolis. Este efecto, reitero, se da, hay que tenerlo en cuenta, fundamentalmente en sistemas rototranslatorios. Por el momento está demostrado lo que hemos charlado, pero lógicamente, posiblemente cuando ustedes estén recibiéndose o más adelante, sí, seguramente puede ser refutado o puede ser verificado completamente que existe este movimiento. La desviación correspondiente está provocada por un vector que aparece, y bueno, y ese vector es la aceleración de Coriolis. Estamos aquí con Raúl Herreros, Jessica y Liliana. También les puse 2 páginas que justamente pertenecen a todo lo que es un instituto de investigación del Ecuador, que habla sobre el efecto Coriolis. Googleenla, entren y van a ver que ahí explica lo que es el efecto Coriolis, esto que hemos estado hablando, y a su vez muestra unos 2 o 3 videitos donde también se pone en evidencia este efecto. Lo que ustedes necesitan conocer solamente es esto, que existe un término dentro de lo que es la aceleración, que es ese término 2 omega por la velocidad, que tiene en cuenta y que produce la desviación de nuestro móvil cuando se está desplazando desde un punto hacia otro por efecto de la rotación de la Tierra. Eso es lo que les tiene que quedar claro, lo tenemos que tener en cuenta, y en mecanismos, cuando nosotros tenemos un mecanismo, ahí la clase que viene posiblemente vamos a hacer algún ejercicio práctico, cuando tenemos un mecanismo que está rotando y tenemos alguna parte de ese mecanismo que se está moviendo con un sentido de traslación. También ahí va a aparecer el efecto de Coriolis correspondiente. No solamente, o sea, se pone mucho más en evidencia en el movimiento del móvil a través de la Tierra, pero también lo podemos tener en mecanismos que justamente hacen a lo que nosotros estamos estudiando. Con eso, básicamente esto está mucho mejor o mucho más claro en Hibeler, que es de donde se ha extraído lo que hemos conversado. Yo esto lo complico un poco y no lo aclara tanto. Hibeler está mucho mejor expresado, mucho mejor, mucho más didáctico. Pero si ustedes googlean aceleración de Coriolis,
pues les va a aparecer muchísima información al respecto. Lógicamente que, bueno, hay que ver, hay que filtrar cuál es la información que proviene de estudios científicos y cuál es la información que proviene de estudios que no son científicos. Ojo con eso, sí, porque de esto hay muchísima información en la web, pero hay que saber de dónde proviene y cuál es la fuente. ¿Alguna pregunta? Yo, haceme de nuevo coanfitrión, porque aparentemente... No, cuando ha salido, a lo mejor cuando ha salido fíjate si estoy todavía como coanfitrión. Ah, sí estoy. No, está todo bien. ¿Estás? Está todo bien. Sí, está todo bien. Bueno. Bueno, no sé. ¿Alguna consulta? Profe, a mí me costaba ver un poco el sentido de la aceleración de Coriolis cuando presentó ese gráfico del móvil moviéndose del sur al norte. A ver, espérate que comparta. ¿Acá esto? No, el anterior. El anterior, y bueno, es lo mismo que sí, acá. Sí, tenés que, o sea, acordate que vos tenés, esta es la velocidad tuya, la velocidad de tu móvil, ¿sí? Que se compone con la velocidad de rotación de la Tierra. Vos vas a tener que la aceleración de Coriolis va a estar en un plano perpendicular al plano de estos dos vectores. Eso es análisis vectorial. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, acá cuando son paralelos, bueno, lógicamente se están desplazando, el ángulo es cero, por lo cual la aceleración de Coriolis es cero. Y acá también, nada más que ahora vos tenés, sí, acá tendrías que aplicar la regla de los 3 dedos, de la mano derecha, ¿sí? Para determinar el sentido de la rotación de Coriolis. La regla de la mano derecha, pero la regla de los 3 dedos. Y eso te da el sentido de orientación de este vector correspondiente. Pero es por el análisis vectorial, que siempre vos tenés este vector que está en un plano perpendicular al plano de los otros dos. ¿Ah? ¿Se ve? Sí. Acuérdese cómo se determinaba gráficamente vectores en análisis vectorial. Esto lo viste en análisis, repasar. Bueno, si no lo podemos seguir usando, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, avancemos entonces con otro tema. Este tema, aguántame un cachito. Este tema también se ha visto en física, la geometría de masas. Así que también vamos a pasarlo rápidamente, no nos vamos a detener ni... Bueno, acá lo que necesitamos determinar, el centro de masa, repasar lo que es el momento de inercia y también repasar lo que es el radio de giro y el factor de inercia, que son parámetros básicos en sistemas que están en rotación. El centro de masa constituye, dependiendo del parámetro que estemos midiendo, ¿sí? Podría ser llamado centro de gravedad, baricentro, ¿sí? Todo esto ustedes lo han hecho, lo han determinado en estabilidad, o lo están haciendo aquellos que están cursando estática y resistencia de materiales, en el cual lo que yo tenía que determinar va a ser las coordenadas de ese centro, ¿sí? Que va a ser la sumatoria de las fuerzas multiplicadas por la distancia respecto a un eje, sobre la sumatoria de la fuerza, las coordenadas de cada uno de los puntos. ¿Sí? Si no estamos en un sistema espacial, vamos a tener 3 coordenadas correspondientes, X y Z, donde vamos a tener ahí aplicadas. Esto se acuerdan aquellos que ya han cursado estabilidad, y creo que a esta altura del partido ya también en estática lo deben haber visto. Lo que se hace es al cuerpo rígido partirlo en n superficies elementales y aplicar sobre cada una de esas superficies elementales
el vector fuerza, que va a corresponder, en el caso que consideremos, también puede considerar al vector peso de cada partícula. Consideramos a este cuerpo rígido, lo dividíamos en n superficies elementales y consideramos sobre cada una de esas superficies elementales el vector que me está representando el peso correspondiente. Nosotros analizábamos, hacíamos la sumatoria matemáticamente y obteníamos las coordenadas correspondientes respecto, o sea, aplicábamos la metodología era aplicar Varignón. El momento de los resultantes es igual a la suma de los momentos de cada una de las componentes, ¿sí? Esto era el método analítico, aplicábamos Varignón y despejábamos de ahí las coordenadas correspondientes de X, Y y Z. Esas son las coordenadas del centro de gravedad. Eso lo hacíamos en forma analítica. En forma gráfica girábamos 90 grados estas fuerzas, ¿sí? Y planteábamos respecto al otro eje, ¿sí? Donde se cortaba, porque nosotros lo que obteníamos era la resultante total, donde se cortaban las dos resultantes, las verticales y las horizontales, obteníamos el centro de gravedad, el centroide, el centro de masa, dependiendo del parámetro que estuviéramos considerando. Fíjense que partimos de fuerzas aplicadas sobre cada uno de los puntos. Puedo considerar el peso de cada partícula, la expresión es exactamente la misma, lo que cambia es el parámetro. Después, el peso, de acuerdo a la segunda ley de Newton, masa por la aceleración se simplifica, me queda en función de la masa, y por eso ahí puedo obtener las coordenadas del centro de masa. Y a su vez, la masa, yo sé que la masa es el volumen por la densidad, puedo expresarlo en función de volumen correspondiente. O sea, yo puedo obtener las coordenadas de ese centro de gravedad, centroide, baricentro, centro de masa, que tiene distintos nombres, pero en realidad constituye el mismo concepto, que es donde va a estar aplicado el peso total del cuerpo rígido. Puedo obtener con la misma fórmula, puedo obtener los distintos parámetros correspondientes. Todo esto ustedes lo han analizado, lo han visto en los que cursaron ya estabilidad y los que están cursando ahora, a esta altura del partido ya lo tienen que estar viendo o lo han visto también. Otro concepto que se analiza es el momento de inercia. El momento de inercia, físicamente, si ustedes recuerdan, representaba la resistencia o rigidez que tiene una pieza. Está asociado a la resistencia o rigidez de una pieza. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de momento de inercia de masas, está asociado a la resistencia que debe tener el cuerpo rígido cuando se encuentra en rotación alrededor de un determinado eje, que por lo general ese eje que se toma es el eje de simetría correspondiente. Entonces lo que se hace es analizar las distintas masas, ese cuerpo es rígido, cada una se encuentra a una determinada distancia, por lo tanto el momento de inercia va a ser la sumatoria de la distancia al cuadrado por la masa correspondiente. Acá aparecía, bueno, ya no me quiero adelantar, acá aparecía el concepto del radio de giro, ¿sí? Porque en algunas situaciones, yo necesito, en vez de tener el cuerpo rígido, necesito concentrar todo el cuerpo rígido en un determinado punto, ¿sí? Pero para tener el mismo momento de inercia debo ubicarlo a una determinada distancia. Ese es el concepto de radio de inercia, pero avancemos un poquitito y después lo repasamos. Acá está la fórmula general. Los momentos planares, el plano, la distancia al cuadrado por la masa correspondiente, los momentos axiales, cuando tenemos sistemas espaciales. También podemos definir lo que se refiere al momento polar, que el momento polar era considerar la masa respecto, por ejemplo, al sistema de origen del sistema cartesiano.
todos los conceptos que ustedes ya han analizado y han visto o están por ver en el producto de inercia, que es la inercia respecto a los dos ejes, a dos planos, ¿sí? El producto de la masa por la distancia a dos planos. Y en realidad la fórmula general, acá para momento de inercia, la bibliografía utiliza la letra I latina, mayúscula, o J. Algunos textos utilizan la letra J, ¿sí? Por eso está especificado con las dos letras, con I y con J. Bueno, el momento de inercia solamente podía ser positivo porque hablábamos de una distancia al cuadrado, por lo cual solamente positivo. En cambio, el producto de inercia podía ser positivo, negativo o nulo. Esa es la consideración. También el teorema de Steiner, aparecía el teorema de Steiner, porque no siempre trabajamos con el sistema cartesiano que pasa por el centro de gravedad o centroide o el baricentro, sino que podemos trabajar respecto a un sistema que está desplazado respecto del anterior una cierta distancia, por lo cual acá teníamos que aplicar el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Que decía, en definitiva, que el momento de inercia, por ejemplo, para este eje, era igual a la sumatoria del momento de inercia respecto al eje baricéntrico más la masa por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Esto tiene una demostración. Acá yo he puesto algunos pasos de esa demostración. Creo que esto es de Bill-Johnston. En Bill-Johnston no recuerdo si está todo el desarrollo matemático, pero a nosotros nos interesa la aplicación correspondiente de esta fórmula. Momento de inercia respecto a este eje es igual a la sumatoria del momento de inercia baricéntrico más el producto de la masa por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Eso es lo que decía Steiner. Los momentos de inercia de chapas, en vez de considerar los tres ejes, consideramos directamente un plano, ese es un concepto que ya habíamos definido, de trabajar o trabajábamos directamente con la tercera dimensión como valor 1. Bueno, aplicamos los mismos conceptos, ¿sí? Las mismas situaciones, y acá estamos sacando el momento polar, donde consideramos el radio de giro. He puesto los momentos de inercia. En realidad, acá hay que acordarse algunos, los que más se usan, ¿sí? Por ejemplo, el momento de inercia de una barra, m por L al cuadrado, 1/12. Estos más o menos son sencillos de acordarse. El de una placa rectangular, 1/12 por m por c al cuadrado, por la distancia al cuadrado. Esto es sencillo. Los más complicados, el de un círculo, un medio de la masa por radio al cuadrado. Estos, más o menos, hay que tenerlos presentes, son muy sencillos. Ahora, lo de un coro, si les tocara una esfera, bueno, eso nosotros se los podemos dar. Así que no hace falta tampoco que se aprendan todos. Sí, por ejemplo, el que usamos mucho es 1/12 m por L al cuadrado. Ese hay que tenerlo presente, no es difícil de acordarse. Así que eso por lo menos. Lo demás, nosotros se los podemos dar. Bueno, el radio de giro, el radio de inercia. Como decía, en algunas situaciones, ¿sí? Algunos mecanismos, algunas partes de mecanismos, nosotros necesitamos que nuestra masa o nuestra pieza esté concentrada en un determinado punto, en una determinada dirección. Pero para que tenga el mismo momento de inercia que la pieza completa, debemos considerarla a una cierta distancia. Esa distancia es lo que se llama el radio de giro o radio de inercia. El radio de giro o radio de inercia. Y se calculaba como la raíz cuadrada del momento de inercia respecto de la masa, ¿sí? Como dice acá, la masa m reaccionará de igual manera a una rotación o giro
alrededor del eje, ya que conserve la forma original o si se concentra esa masa. En algunas situaciones, por razones de espacio, alguna pieza de un mecanismo la tenemos que disminuir, la tenemos que achicar, tenemos que disminuir sus dimensiones. Por lo tanto, pero yo necesito que tenga la misma resistencia a la rotación. Es lo que necesito que tenga el mismo momento de inercia. Por lo cual, tengo que colocarla para que se cumpla esa condición a una cierta distancia. Esa distancia, para que tenga el mismo momento de inercia, es lo que se llama el radio de giro o radio de inercia. Otro factor que aparece en elementos rotantes, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, nosotros en este caso los acoplamientos, ¿sí? Los elementos que acoplan o que unen, por ejemplo, dos árboles, aparece un factor que es el llamado el factor de inercia. En los catálogos aparece como este producto G por D al cuadrado. Como dice acá, es el producto del peso por el cuadrado de su diámetro de giro. ¿Sí? También se lo llama momento de impulsión. Y lógicamente, ese factor G por D cuadrado también está relacionado con el momento de inercia correspondiente. También es un parámetro que tiene en cuenta, ¿sí?, la resistencia que tiene este elemento rotante, ¿sí?, al producirse, al estar alojado en un sistema que está girando. En los acoplamientos, esa figura que tienen ahí es uno de los acoplamientos. Mañana que nos toca el tema de acoplamientos, ¿sí? Este es un acoplamiento Tecnoperiflex, comercialmente, un acoplamiento flexible, y fíjense que ustedes van a encontrar en el catálogo que les da el par que transmite, el par nominal, ¿sí?, la torsión, el ángulo de torsión que puede admitir, y el valor del G por D cuadrado. Por eso aparece en la mayoría de los elementos rotantes. Y finalmente, tenemos la rotación de ejes. Nosotros siempre trabajábamos, ¿sí?, las fórmulas que hemos visto anteriormente son para un sistema de ejes que está aplicado sobre el centro de gravedad correspondiente. Pero si nosotros hacemos girar ese sistema de ejes, vamos a obtener, a los 360 grados, vamos a obtener para cada uno de esas posiciones un determinado momento de inercia. En este caso, hace girar este eje, los 360 grados, y la fórmula para calcular esto también tiene un desarrollo matemático, ¿sí?, que se analiza. El desarrollo es muy sencillo. Lo que pasa es que, como digo, a nosotros nos interesa la aplicación y no tanto el desarrollo. Que se analiza en función de los ángulos correspondientes, los momentos de inercia y los productos de inercia, Para cada uno de esos, de las distintas posiciones que asume este sistema, voy a obtener un momento de inercia correspondiente. Para una posición determinada y para un ángulo determinado, voy a obtener el sistema de ejes principales de inercia, ¿sí? Este análisis lo deben haber hecho para obtener los ejes principales de inercia. Esos son los ejes que me dan el mayor momento de inercia y el menor momento de inercia, y nos van a estar indicando la mayor resistencia en la dirección que tiene mayor resistencia y la dirección que tiene menor resistencia. El concepto que les tiene que quedar claro es que nosotros calculamos el momento de inercia, ¿sí?, para obtener la dirección en la cual nuestra pieza, en este caso a la rotación, tiene la mayor resistencia, y la dirección en la cual nuestra pieza, cuando rota, tiene la menor resistencia. De esa manera nosotros podemos dimensionar esa pieza, ¿sí?, teniendo en cuenta esas características correspondientes. Y finalmente, un concepto que está asociado a lo que estamos viendo anterior, nosotros vamos a ir obteniendo sobre ese eje, sobre ese sistema que estamos haciendo girar,
puntos, momentos de inercia, ¿sí?, correspondientes, ¿sí?, en los cuales ese momento de inercia va a estar, si nosotros analizamos para las distintas posiciones que toma este eje, ¿sí?, todos, si unimos todos esos puntos correspondientes, vamos a ver que vamos a obtener una superficie como la que se muestra acá a la derecha. Eso es lo que se conoce como el elipsoide de inercia. Y como les decía recién, el elipsoide de inercia, ¿sí?, va a tener, pónganse, esta forma. Cada uno de estos puntos de este elipsoide me va a representar un valor del momento de inercia en la dirección en la cual yo tengo la mayor dirección, o sea, la mayor distancia. Esa es la dirección en la cual el momento de inercia es menor, y la dirección en la cual tengo la menor distancia, esa es la dirección en la cual el momento de inercia es mayor. El elipsoide de inercia se obtiene con la expresión correspondiente que habíamos visto recién. La ecuación es la ecuación de un elipsoide de inercia. Esta elipsoide define el momento de inercia del cuerpo con respecto a cualquier eje que pase por O. En este caso, O es el punto del sistema de coordenadas. Si se rotan los ejes de tal manera que sean los ejes principales, dijimos que para una posición, para un valor de ángulo, vamos a obtener que ese sistema va a corresponder a los ejes principales de inercia. En ese caso, cuando tenemos los ejes principales de inercia, los momentos centrífugos o productos de inercia son nulos, por lo cual todos estos términos se hacen cero, y nos queda la ecuación correspondiente solamente con estos tres términos. Eso. Y supónganse, vamos a tener un sistema que va a corresponder a los ejes principales de inercia en esta dirección, ¿sí? Eso lo han hecho seguramente en estabilidad, aquellos que cursaron, y lo harán ahora en estadística y resistencia los que están cursando, ¿sí? Ese es el problema de que tendríamos que ya tener este concepto firmado de estabilidad. Pero no importa, lo vamos a tratar de que los que no están cursando y todavía no lo vieron puedan más o menos que entenderlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es partir de un sistema de ejes cartesianos en esta posición, ¿sí? Para ese sistema voy a obtener un momento de inercia determinado, y lo que hago es hacer girar este sistema cartesiano para distintos ángulos. Hay una práctica que se hace girar cada 5 grados, ¿sí? Y para cada uno de esos grados se va obteniendo el momento de inercia correspondiente. Para un ángulo determinado voy a obtener, ¿sí?, el sistema de ejes principales de inercia. Y va a ser este que he marcado acá con letras mayúsculas. X0, Y0 y Z0. Este sistema es el que me está dando en una dirección el mayor momento de inercia y en otra dirección el menor momento de inercia que va a tener esa pieza. Y eso está relacionado con el elipsoide de inercia, ¿sí? Considerando el elipsoide de inercia en un punto, cuanto mayor sea su semidiámetro en una dirección dada, menor será el momento de inercia en esa dirección del sistema. El eje mayor del elipsoide corresponde a la dirección de menor momento de inercia y el eje menor a la dirección de mayor momento de inercia. En este caso, por ejemplo, tendríamos la máxima resistencia o el mayor momento de inercia en esta dirección, según el eje X, porque sería la que corresponde a la menor distancia. En este caso tendríamos el menor momento de inercia en esta dirección, que sería el que corresponde a la mayor distancia. Este es un concepto teórico. Lo que nosotros hacemos, los que traen las tablas, es el valor del momento de inercia
y nosotros nos sirve para determinar la resistencia y nos sirve para determinar el radio de giro en el caso que necesitemos concentrar esa pieza en un determinado punto, achicar sus dimensiones, pero que conserve las características de tener el mismo momento de inercia. Bueno, hay una situación, ¿sí?, en la cual si las tres direcciones, el momento de inercia es el mismo, el elipsoide adoptará la forma esférica, va a ser una pelota, ¿sí? En el caso que las tres direcciones tengan el mismo momento de inercia, bueno, esto va a ser una esfera. Si nos encontramos con esta, por eso generalmente la situación más general es esta que se da, por eso se habla de elipsoide de inercia, en la dirección en la cual para un eje es máximo y para el otro eje es mínimo. Eso lo han estudiado, lo deben haber hecho, deben haber planteado ejercitación correspondiente. Nosotros, si hacemos algún ejercicio, solamente va a ser aplicación de las fórmulas correspondientes a los momentos de inercia, porque esto, la determinación de los momentos de inercia, nos sirve cuando empezamos a trabajar con la cinética del cuerpo rígido, en la cual el momento de inercia es un parámetro importante que influye sobre el movimiento de ese cuerpo rígido cuando estamos considerando la dinámica correspondiente. Bueno, los dos libros de lectura, en los dos, sí, pero en realidad todos estos conceptos que hemos estado planteando, ustedes seguramente lo van a tener que repasar en los apuntes de estabilidad, aquella gente de industria que ya cursó, y los petroleros que están cursando, y bueno, ahora tienen, si no lo han visto, más o menos tienen una base como para poder trabajar, y bueno, ahí podrán afianzar un poco este concepto correspondiente. Con lo que nosotros vemos de geometría de masa, con eso nos alcanza, ¿sí? No podemos tampoco extendernos mucho más, este concepto tiene mucho más para extenderse, pero no podemos extendernos mucho más porque, como ya habíamos hablado, el tiempo que tenemos es limitado. Entonces, con esto alcanza y sobra para poder después aplicarlo en la cinética de los cuerpos rígidos. ¿Hay alguna consulta respecto a esto? Bueno, por mi parte no, profe, se entendió bien. Agustín, te escucho. No, dije que no tenía dudas, que se entendió bien. Bueno, listo. Entonces, vamos a la práctica. El ingeniero García ahora les va a plantear. Bueno, antes que nos vamos, la semana que viene, el martes que viene, tenemos parcial, ¿sí? El parcial va a entrar en la parte de racional, va a entrar hasta los que vean hoy día con el ingeniero García. Es eminentemente práctico, no tomamos teoría. Eminentemente práctico. Así que va a entrar todo lo que se vea hoy día con el ingeniero García. Y en la parte de elementos, más los que vean mañana, que terminan de ver mañana, ya empezaron con acoplamiento o con embrague la semana pasada, seguramente les ha quedado la parte de frenos, es lo que vean con el ingeniero Lazo hasta el día de mañana. Después seguimos mañana conversando y aclarando algunas cuestiones más respecto al partido. Carlos, ahí deja de grabar ahí, así yo después empiezo a grabar y queda la teoría. Recording stopped. Ahí está. Eso, perfecto. Chicos, los dejo con el ingeniero García, que tengan una linda semana, cuídense y nos seguimos viendo.